Estamos el día de hoy con la psicoterapeuta, conferencista, docente e investigadora Angélica Llaneire García López. Vamos a realizarle una entrevista acerca de las terapias de contextualización más enfocadas a la terapia de mindfulness. Somos alumnos de la licenciatura en psicología del segundo semestre, pertenecientes a ICSA, el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta entrevista va a estar realizada por Daniela Rangel Colorado, Barrientos Olvera Andrea Paola, Martínez Elizalde Alberto, Zavala González Ángel, López Peralta Daniela y Carrizosa Tejeda Yetlanesi. Mucho gusto, soy la psicóloga Angélica Llaneire García López. Primero que nada, queremos agradecerle poder brindarnos este espacio y que se diera el tiempo para poder realizar esta entrevista. Muchas gracias, chicas. Bueno, para comenzar con la entrevista, queremos primero hacerle unas preguntas acerca de su formación académica. Para comenzar, ¿qué la motivó a enfocarse en el mindfulness y de qué manera considera que este enfoque ha influido en su forma de acompañar a las personas en terapia? Muy buena pregunta. El mindfulness o la atención plena es una práctica que inició como algo personal en mi vida. Antes de poderlo aplicar como una parte profesional en mí, lo viví como algo individual. Entonces, a partir de un video que me llamó mucho la atención de los beneficios que tiene la atención plena, empecé a practicar mindfulness de manera, al principio como muy esporádica, después de manera regular, y noté cambios en mi vida. Entonces, a partir de eso dije, quiero que esto lo pueda yo replicar a la parte profesional. A la par, me di cuenta que la atención plena es una estrategia y técnica que está desarrollada en terapias de tercera generación, que tienen evidencia científica de su efectividad y de su eficacia. Entonces, a partir de eso empecé a tomar cursos y diplomados en mindfulness. Entonces, así fue como empezó. Y siempre fue como su foco el mindfulness. Sí, me gusta mucho porque en mi vida cotidiana lo aplico en consulta, lo aplico en mis problemas, lo aplico en la parte de estar atravesando sensaciones, experiencias o pensamientos que no son agradables, y justamente a partir de esas experiencias yo poder transitarlas sin evitarlas, sin resistirme al dolor, al sufrimiento, y eso ha hecho que mi vida dé un giro. Además, la atención plena, como su nombre lo dice, es una capacidad humana básica que tenemos para no fragmentar la atención, que eso es algo que constantemente en esta sociedad se nota mucho. O sea, ya tenemos demasiados estímulos y lo más común para las personas es no estar en su vida, no estar atentas, cometer errores, olvidar cosas fácilmente, no aprender. Entonces es básicamente solo volver como a este entrenamiento de mi atención sostenida por más de 15 segundos o 5 segundos, ¿no? O sea, lo que normalmente hacemos al scrollear, eso es lo contrario al mindfulness, ¿no? Entonces, pues definitivamente hay muy buenos beneficios en esa parte. Claro, más como lo comenta también en la actualidad, que ya tenemos los periodos de atención muy reducidos por las redes sociales, por la tecnología. Justo. Pues me parece un gran enfoque. Continuamos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué tipo de formación o certificación cursó para especializarse en la terapia cognitiva basada en mindfulness? ¿Qué aspectos de esa formación considera más transformadores en su práctica clínica? Ok, bueno, he tenido formación de parte de diferentes institutos. Lo que yo identifico cuando veo algún diplomado o taller que me llama la atención es identificar quién lo está avalando, ¿no? Entonces, pueden ustedes buscar en Ítaca, formación, o contacto contextual, que son ahorita los que recuerdo donde he tenido formación de mindfulness. Y son profesores, normalmente cuando pides los informes pues te dan el currículum de los profesores. Son profesores que han estado formándose en España, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en institutos, por ejemplo el Instituto de Mindfulness, que está en Ciudad de México, también tiene avalado por parte de Jon Kabat-Zinn, que es un precursor del mindfulness en el mundo occidental. Y a partir de esto pues vamos tomando ese tipo de
bueno, yo en mi caso voy tomando ese tipo de condicionamientos para poder saber si me inscribo o no a algún tipo de formación. Tengo un diplomado en terapias contextuales, tengo un diplomado en terapia cognitivo-conductual, que fue donde me inicié, y también tengo un diplomado en mindfulness. Ok, muchas gracias. De nada. Como siguiente pregunta, por lo que vimos en su currículum, menciona que tiene un diplomado en terapia infantil. ¿Ha integrado alguna vez la MBCT en terapia infantil? No, de hecho, inicié y tengo un diplomado en terapia infantil porque cuando yo empecé a incursionar en esta parte de la clínica, yo siempre he querido para adultos, ¿no? Adolescentes mayores de 15 años, adultos. Pero en ese tiempo la única oportunidad laboral que tenía era en un instituto donde buscaban terapeutas para el área infantil. Y entonces fue como de no quiero, ¿no? Pero alguien me dijo, no te cierres, a lo mejor y te agrada, o a lo mejor de ahí puedes buscar espacio como terapeuta adulto, ¿no? Entonces pues eso me llevó a tener una formación en terapia infantil, pero eso ya tiene como 6 años. Entonces, en ese diplomado, más bien eran técnicas que pueden ayudar a la crianza efectiva. Eso todavía lo sigo practicando. Cuando tengo y recibo adolescentes, normalmente muchas situaciones que se pueden dar de problemas familiares o de conducta o de límites se dan con los padres. Entonces, yo lo que hago es, a partir de esta formación, ayudarle a los padres a tener una mejor crianza o una mejor educación con sus hijos. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿podría contarnos a grandes rasgos sobre algún artículo científico que publicó? Ay, muy bien. Híjole, no pensé que lo tomaran en cuenta. Bueno, he publicado bibliometría cuando estaba en la maestría de Ciencias de la Salud, el uso de la bibliometría para la investigación. Ese es un artículo que tengo publicado. También publiqué acerca de mi tesis, que fue estrategias de afrontamiento identificadas en padres de niños con alguna discapacidad, y también los resultados de mi tesis, que fueron estrategias de afrontamiento en cuidadoras de niños con ceguera. Esos son los 3 artículos que tengo, y una revisión justamente para bibliometría de la revista científica de Chile, me parece. Justamente partiendo de su tesis de maestría, la cual aborda el tema de resiliencia en cuidadoras de niños con ceguera, ¿qué la motivó a elegir investigar este tema? Pues la realidad es que cuando estás investigando es complicado a veces tener el acceso a poblaciones muy específicas. Yo venía de una línea en la licenciatura de mujeres con cáncer de mama y me hubiera gustado seguir esa línea, pero la realidad es que es una población de muy difícil acceso. La realidad también es que instituciones como hospitales, como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, no te dan acceso a ese tipo de información, o es muy complicado, y eso a veces nos da con los tiempos de la academia. O sea, tienes que terminar la tesis o entregar resultados de acuerdo a un cronograma, y eso a veces es muy complicado. Entonces, en este trabajo donde yo inicié, justamente en el área infantil, tenían un convenio con Sifuni. Sifuni es Fundación para Ciegos y Dalguense, o algo así me parece. Y ahí yo vi una oportunidad para intervenir a estas mamás, porque estaba justo en el área de la crianza con padres, y de ahí poder indagar un poquito cuáles son las estrategias de afrontamiento o los elementos que conforman la resiliencia. Y en esa parte de los componentes de la resiliencia podemos observar justamente esta capacidad de vivir más en el presente que en el pasado o en el futuro, que eso es algo que se puede dar mucho en este tipo de situaciones cuando estamos hablando de un menor con alguna situación así. Entonces fue de ahí que vi esa oportunidad y trabajamos con las cuidadoras. Fue difícil porque justo fue en pandemia cuando empecé la intervención, y eso modificó totalmente mi intervención. Era una intervención presencial, la tuvimos que hacer en línea, y muchas mamás no tienen acceso a internet, tenían que comprar datos, no había buena señal, entonces sí fue bien complicado sacar adelante ese proyecto. Vale, muchas gracias. Sí, de nada.
Justamente partiendo de ello, de que hay muchas personas que a veces no tienen acceso a la terapia o a ciertas herramientas para mejorar su calidad de vida. Según su experiencia en estos casos, considera o sugiere que es bueno el uso o la implementación de aplicaciones de meditación o videos de meditación guiada para la regularización de emociones, especificando un poco más en casos de personas con un diagnóstico de ansiedad, pero que no pudieron continuar con terapia por diversos motivos. Sí, dentro de las herramientas que nos ofrece la tecnología, pienso que hay muy buenas. Por ejemplo, cuando una persona va apenas como a adentrarse en esta parte de la práctica de la atención plena, puede que haya personas que se les acomode mucho mejor, porque siempre tenemos el teléfono, tener una aplicación. Hay aplicaciones que ya nos permiten incluso mandarnos alguna notificación, aviso, incluso hay rachas o metas, ¿no? O sea, hoy meditaste y juntas la semana y van haciéndote este conteo, y a partir de algo que se llama reforzamiento, ¿no? Que es base de las terapias de tercera generación, ¿no? Condicionamiento clásico, las aplicaciones funcionan muy bien para aquellas personas que les cuesta mucho trabajo apegarse a una rutina. Hay personas que no necesariamente, yo por ejemplo no uso una aplicación, yo soy más de aplicar el mindfulness de forma informal. Esto quiere decir, en situaciones de la vida cotidiana estoy comiendo y recuerdo y noto en ese momento que estoy tensa, que mis hombros están tensos, o estoy pensando y no estoy disfrutando mi comida, no sé a qué sabe, y en ese momento aplico la atención plena informal, que es el mindful eating, o sea, una forma de prestar la atención plena a la comida y listo, ¿no? O lo hago en otros momentos como la terapia, ¿no? Todo el tiempo en terapia el cerebro es normal, se desvía, se cansa, se distrae, y yo constantemente refuerzo esa atención plena. Bueno, retomando un poco este caso de los pacientes con ansiedad, ya partiendo de uno en particular que sí tiene acceso a la terapia, el consultante tiene ya tiene un diagnóstico de ansiedad crónica y es resistente a tratamientos convencionales. ¿Cómo abordaría usted en este caso con mindfulness y qué expectativas realistas tendría sobre los resultados? Con mucha paciencia. Las personas que, bueno, para empezar, desde la base teórica en la que estoy formada, los diagnósticos son parte de un modelo más médico y se utilizan mucho más en psiquiatría. Lo que estamos haciendo ahora en las terapias de tercera generación es no encasillarnos en las etiquetas, porque muchas veces lo que hacen las etiquetas, aunque a nosotros nos pueden ayudar como a entender qué tipo de acciones puede ejecutar una persona que tiene ansiedad o qué tipo de acciones podemos observar en alguien que tiene depresión, más allá de eso no hay algo definitivo que pueda encasillar a una persona. Lo que se observa es que las personas ejecutamos ciertas conductas que a nivel cultural pueden ser problemáticas, o a nivel de valores en esa persona están siendo problemáticas, y entonces en ese momento se genera un malestar, un sufrimiento, un dolor. Y aunque hay conductas que les ayudan a la adaptación, porque toda conducta tiene una función, todas, fumar, cortarse, tomar, tener conductas sexuales de riesgo, cualquier conducta que ustedes me digan, sobrepensar, lo que sea, tiene una función. ¿Okay? Entonces, a partir de eso, lo que observamos en este caso, por ejemplo, es yo tengo que entender la historia de vida de esta persona, de este consultante en este caso, entender su historia de aprendizaje, que son una serie de reforzamientos que se han ido estableciendo a lo largo de años, y a partir de eso también entender qué función tiene cada conducta, por qué se mantiene. Pensemos en alguien que no ha salido en años y tiene agorafobia, ¿no? Aquí lo meteremos como una agorafobia. Pensemos en alguien que le da pánico hablar en público, a lo mejor estaremos pensando en ansiedad social. Lo podemos identificar así. Sin embargo, yo desde hace mucho tiempo no le digo a la persona, tienes esto. No, es más bien, noto que esto te está costando en tu trabajo, porque en tu trabajo tienes que estar haciendo informes y exponer constantemente. Sí. Y entonces eso ha hecho que yo pierda oportunidades de trabajo o me ascienda.
¿ok? A partir de la función que tiene la conducta de estar evitando, voy a identificar qué otras herramientas le podemos dar que sean más adaptativas, más funcionales y que lleven a esa persona a aceptar lidiar con el malestar. La ansiedad no se va porque no es el mal en sí, o sea, la ansiedad no es algo que esté mal, la ansiedad la tienen todas las personas. Sin embargo, aquí lo que se trabaja justamente es que la persona resignifique cómo vive la emoción y tenga mayores herramientas a partir de acciones que lo acerquen más a cosas trascendentales como sus valores. Por ejemplo, quiero ser más valiente y entonces a lo mejor evitar ir a entrevistas de trabajo no me acerca a la valentía, me aleja de la valentía. Entonces yo sé que me voy a sentir mal yendo a una entrevista de trabajo, sin embargo eso es temporal, puedo trabajarlo con herramientas y a partir de eso me comprometo a ir, porque eso me vuelve más valiente. Y entonces aquí cambiamos y lo hacemos más trascendental, más significativo. Si una persona no le ve beneficio a una conducta, no la va a cambiar, aunque le perjudique. Okay. Menciona las herramientas para a lo mejor modificar esta perspectiva de los comportamientos. ¿Cuáles serían estas herramientas? Pues tenemos diferentes herramientas, diferentes estrategias o técnicas, pero en la parte de la ansiedad, como en la mayoría, todo radica o mucho radica a partir de la evitación al malestar. Genuinamente nuestro cerebro está diseñado para que sobrevivas y te adaptes como sea. Entonces, cuando yo aprendí en mi historia de vida que la ansiedad es mala o que la ansiedad me va a llevar a ser más vulnerable o que la ansiedad es algo que yo observo que es negativo en mi entorno o en mi cultura, lo que va a hacer naturalmente en mi mente es evitar sentirlo, ¿no? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, a partir del mindfulness es comprometernos a tener atención plena, a no evitar y más bien sentir. Yo utilizo mucho la metáfora, a mí me gustan mucho las analogías, la metáfora. Por ejemplo, con esta persona, pensemos, yo lo que utilizaría sería, por ejemplo, en hacerle entender desde su historia de vida que lo que está haciendo es normal. No hay que satanizarlo, no hay que hacerla sentir más culpable. Definitivamente yo le diría, si esta semana no vas a ninguna entrevista de trabajo, qué bueno, porque es lo que aprendiste a hacer y yo no te voy a exigir algo que todavía no sabes hacer. Y entonces a partir de eso nos vamos a comprometer semana con algún reto. Por ejemplo, tú dime, a partir de lo que tú notas en ti, ¿qué acción, por muy pequeña que parezca, estarías comprometida a hacer en esta semana para acercarte un poco más a la incomodidad de sentir ansiedad? Entonces a lo mejor solo sea observar puestos de trabajo y ya. Y eso la está acercando a ser más valiente, eso la está acercando a lidiar con la ansiedad de pensar y sobrepensar y ahora no, pero es que cuando vaya y a lo mejor yo lo que voy a hacer es, ok, mantente ahí. Por ejemplo, esa es una desensibilización sistemática, ¿no? Y entonces es como observa y vienes al consultorio conmigo y vemos puestos de trabajo y ahora vas a marcar por teléfono y vas a preguntar qué requisitos hay. No vas a ir, pero vas a preguntar. Y entonces a partir de ahí que se está generando una tolerancia al malestar. Va a haber un ampliamiento en cuanto al umbral que tiene para tolerarlo, ¿no? En cuanto a las metáforas, puedo hablar muchísimas metáforas de cómo ver a las emociones y cómo poderlas traspasar. Por ejemplo, yo les explico que su ansiedad es como una pelota, están en una alberca, su ansiedad es como una pelota y la pelota les estorba, no la quieren ahí, pero la avientan y regresan. Entonces agarran la pelota y la hunden debajo de ustedes, ¿no? Y entonces la pelota, como flota, tiene aire, flota, lo que van a sentir es esa presión constante de que está ahí, pero como no la ven, se sienten bien y mantienen. En algún momento sus brazos se cansan, sueltan la pelota y ¿qué pasa? La pelota viene con más fuerza, ¿no? Y entonces les explico, yo quiero que veas a tu ansiedad como esa pelota. O la aceptas o la hundes y esperas a que venga un ataque de pánico, ¿no? Y entonces ahí las personas van entendiendo sin resistir. Notan cómo no es satanizado la ansiedad, pero ya le hice entender cómo funciona. Entonces, ese tipo de herramientas. Ok, es enfocarlo mucho a la paciencia y a aceptar que las cosas van a estar ahí. Sí.
Bueno, en base a su formación, usted ha combinado el mindfulness con el enfoque terapéutico cognitivo-conductual. También pues he notado que utiliza varias referencias a este modelo de terapia. ¿Qué beneficios o desafíos ha encontrado al realizar esta práctica como de combinación de ambas terapias? Pues como tal, yo sé que hay personas que me dirían, o mis profes, como no combines, ¿no? O sea, pero cuando uno está apenas saliendo de un modelo y quiere aprender otro, hay un puente. Entonces, para el aprendizaje muchas veces es como, esto se parece en lo cognitivo-conductual a esta cosa que estoy aprendiendo en mindfulness o a esta que estoy aprendiendo en la terapia de aceptación y compromiso, que es donde también estoy formada, ¿no? Al inicio, como que lo que sucede con el cognitivo-conductual es que quieres volver a debatir ideas, quieres volver a hacer esta parte de hacer que la persona identifique sus pensamientos automáticos, debatir, etcétera, ¿no? Y mucho de lo que tiene la TCC es que va muy acorde con un modelo médico. Nuevamente regresamos a que el malestar es, o tu avance es, que no sientas ansiedad. Y de nuevo volvemos a prestar la atención solo en eso, ¿no? Y ahora lo que hacemos desde el mindfulness y desde las terapias de tercera generación como la de aceptación y compromiso es, no, tú vas a vivir con ansiedad siempre, como yo, como todos, pero ¿qué hace que tu vida tenga sentido? Esas acciones que te acercan más a valores importantes. Y la ansiedad no es el impedimento, sino que tú aprendiste en algún momento que evitar te adaptaba. Y entonces ahora ya no te está adaptando. Ahí vamos, ¿no? Entonces, de repente sí se puede llegar como a mezclar al inicio, pero ya cuando agarras práctica en tercera generación, yo llevo ya mucho tiempo sin debatir ideas, sin nada de eso. A veces sí lo ocupo porque también hay personas que van más como a esta parte de, pero no, esto me parece muy lógico, ¿no? Y yo, bueno, te hago un pequeño debate socrático, pero no es parte de la terapia en sí, ¿no? Sino más bien como, ok, la idea te parece muy lógica, está bien, o la creencia o la conducta, pero ¿qué tanto te acerca a lo que quieres? No, entonces no tiene sentido, suéltala, ¿no? Es como, ya, no luches. Okay. Pasando ahora a un contexto más, a lo mejor con universitarios, con estudiantes, con adolescentes, como podría ser en nuestro caso, pues estamos nosotros muy expuestos a estrés por el cúmulo de actividades, por cuestiones en nuestra vida personal y por principalmente la demanda académica. ¿Qué técnicas específicas considera más efectivas y por qué cree que lo son en nuestro caso para aplicar el mindfulness o esto de la atención plena? Va. Primero lo que les diría es que normalicen estar estresados, normalicen estar ansiosos y que primero identifiquen también que dentro de su contexto, dentro de su historia de vida, está manteniendo este estrés. Muchas veces sí son las creencias, las ideas, el que soy muy perfeccionista, pero muchas otras veces es un contexto que no controlamos. No controlo la calidad de mis profesores, no controlo el plan curricular, no controlo el tráfico, no controlo la inseguridad, no controlo vivir en Latinoamérica, no controlo muchas cosas. No controlo que vivo bajo una sociedad capitalista que premia el individualismo y que va a medir mi capacidad no en la medida en la que yo disfrute y pueda llevar este aprendizaje a otros medios. Lo va a vivir a partir de qué tanto me pone en calificación, ¿no? Y así. Entonces, desde ahí abran un poco más esa apertura a, primero, uno, reconocer que es válido sentirse perdido, es válido sentirse estresado, porque hay un contexto que me influye y que yo no puedo cambiar. Entonces, desde ahí. Dos, si yo tengo esta situación de estrés, de ansiedad y estoy viendo que me genera un problema, lo que podemos hacer a partir del mindfulness es empezar a resignificar todas las emociones que me atraviesan, ¿no? Entender que hay dos tipos de dolor. El dolor consentido, o sea, el dolor que me lleva a una dirección, por ejemplo, como cuando vamos al gimnasio y sabemos que me duelen las piernas porque no me puedo sentar, pero que eso me va a llevar a tener músculos más fuertes y tiene sentido seguirlo haciendo, o un dolor que me lleva al sufrimiento,
Y el dolor que me lleva a sufrimiento es rumiar con que no voy a poder hacer las cosas. No existe porque en este momento no está pasando, pero yo ya sufrí. Yo ya sufrí antes, durante, y a lo mejor cuando me pasa no es tan terrible. Y entonces ahí solo es un sufrimiento sin sentido. Identificar qué tipo de sufrimiento me lo estoy dando yo de a gratis y cuál sí tiene sentido, ¿no? Y a partir de eso tener un acercamiento al mindfulness informal, por ejemplo. Esta parte de notar que mi mente se ha ido, que tiendo a engancharme a todos los pensamientos, que mi mente va a generar pensamientos todo el día y que muchos de esos pensamientos pueden ser no lo voy a lograr, no soy lo suficientemente bueno o buena, esto no es para mí, a partir de una situación, un momento específico. No sé qué dice en la materia, no lo voy a lograr, no es para mí, esta carrera no es lo que quería, de seguro voy a fracasar, es que otros lo hacen mejor que yo. Son pensamientos. Al final no es algo que venga y me consuma de verdad, pero me engancho a ellos. Entonces de ahí empiezo a hacer una cadena de rumiación, ¿no? ¿Qué hace el mindfulness? Sí, te sientes estresado, sí, tu corazón está latiendo, tienes taquicardia, se te revuelve el estómago y es válido que lo sientas y no te va a hacer daño y es temporal y lo puedes tolerar y espera que pase. Y ya. En un ataque de pánico, así no hagas nada, va a pasar. Nadie se muere. No te mueres, tu cuerpo está diseñado para que sobrevivas. Es contradictorio pensar que un ataque de pánico te va a matar, ¿no? Pero entiendo, es esta resistencia a no vivir cosas que nos lastiman, ¿vale? Entonces, pueden bajar aplicaciones, pueden tener estrategias para dejar de postergar o procrastinar, pueden hacer alianzas, refuercen mucho sus círculos de apoyo, quéjense entre ustedes de sus problemas, porque a veces uno piensa que solo es uno y son todos en el mismo barco y a lo mejor a partir de ahí, entre amigos, si no tienen la posibilidad de ir a terapia, entre amigos se pueden pasar tips, o hay amigos que ya están yendo a terapia y ya les funciona y es como, haz esto, ¿no? Y eso podría apoyarlos mucho. Sí, creo que siempre se suele satanizar el malestar o incluso la autocompasión, pero es justamente el enfoque de este tipo de terapias es pues aprender a comprender todo esto, aceptarlo y a enfocarlo a algo que sí nos puede ser funcional. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ok, continuamos con las preguntas. En su experiencia, ¿cuáles son los criterios clínicos que determinan si su paciente es candidato adecuado para iniciar un proceso con la MBCT? Normalmente cuando me preguntan por el servicio de psicoterapia, solo pregunto en ese momento la edad, porque no atiendo personas menores de 15 años o muy mayores, es complicado. Casi no vienen personas adultas mayores, ¿no? Pero normalmente hay que contemplar como esas fases del desarrollo. Y que me cuenten un poquito qué quieren trabajar, ¿no? De manera general. Las personas suelen comentarme más como que les duele, en qué está sufriendo, y ya de ahí yo digo, claro, pues se puede, ¿no? Generalmente pienso diagnósticos muy complejos, pero por ejemplo actualmente estoy atendiendo a una persona con un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, ¿no? Y pues al inicio fue como muy, ¿no? El diagnóstico nos tiende a dar mucho, como les decía, tiende a encasillar mucho a la gente, entonces es como, ok, la voy a atender. Yo normalmente, si tengo curiosidad, si no estoy segura, siempre les doy una primera sesión, que me cuenten qué está pasando, y les digo, vamos a estar 2 sesiones más, y yo te digo si te puedo atender o si te sientes cómodo conmigo, seguimos trabajando. Si no, en esas 2 sesiones o antes, te digo con otra persona. Y normalmente no es como algo muy rígido, solo porque genuinamente pues la terapia en mindfulness se aplica para todo tipo de persona, es algo universal, es algo que está siendo, tiene evidencia muy sustentable de que funciona, entonces no es como que haya algún tipo de trastorno que no se pueda aplicar. Lo cierto es que hay ciertas malestares o situaciones en las que hay otro tipo de terapias que son más efectivas, pero no necesariamente es que esta no pueda aplicar en alguno.
Ok. ¿Y cómo hace esa terapia? ¿Utiliza herramientas psicométricas, escalas o autorregistros para medir el progreso terapéutico en la MBCT? Si es así, ¿podría mencionarnos como cuáles? Sí, normalmente es complicado que una persona haga registros o escalas. Cuando yo necesito observar el avance, se hace a partir de una observación de análisis de la conducta, ¿no? Pero no es algo que yo vea a partir de lo que voy registrando, sino más bien a partir de lo que la persona me cuenta que está haciendo. Y también en consulta la premisa es que lo que haces aquí lo haces afuera y viceversa. Entonces, cuando la persona empieza a tener comportamientos distintos, yo los voy observando en terapia. O a partir de la retroalimentación me puede decir, pues es que ya mejoré en esto, ya cumplí este reto. Les pido evidencia, creo que eso es mejor que los registros. Por ejemplo, siguiendo como con esta situación de que le da pánico ir a entrevistas de trabajo. ¿Ok? Quiero que me mandes la captura de pantalla del WhatsApp donde tú quedas en ir. Y quiero que me mandes un video afuera de donde estás. Y quiero que me mandes una foto de que estás en la sala de espera esperando tu entrevista. Y quiero que saques en ese momento tu teléfono, a lo mejor, y si puedes, grábame un poquito de la conversación. Y ya, ¿no? Y ahí es como, ok, no tiene forma de decir que lo hice y que no lo hizo, ¿no? Bueno, son maneras, ¿no? Pero escalas y eso, la realidad es que no las aplico como tal, genuinamente basándome como justo en esta parte del análisis funcional de la conducta. La persona que me está contando esto, yo ya voy identificando cuál es la conducta blanco o la conducta problema, y a partir de ahí lo trabajamos. Y a partir de la retroalimentación y lo que va logrando, te das cuenta que va mejorando o hay algo que está fallando, ¿no? Yo como terapeuta sí tengo que hacer un análisis y normalmente tengo en ese momento algún formato que me ayude a hacer anotaciones o que me ayude a hacer el análisis funcional. Ok. Y cuando está con un paciente y ese paciente experimenta frustración o desconexión durante las prácticas formales de mindfulness, ¿qué tipo de intervenciones o ejercicios utiliza para favorecer la aceptación y la reconexión con la experiencia presente? Muy bueno. Siempre les digo al inicio, te vas a fastidiar, te vas a aburrir, te vas a cansar, te va a dar comezón, vas a sentir todo. Tu mente no está entrenada para estar y ya. Tu mente está entrenada para distraerse todo el tiempo. Entonces yo los preparo, yo les digo desde el inicio, ¿qué es el objetivo y qué no es el objetivo? El objetivo no es que te relajes, el objetivo no es que tu mente entre en blanco y digas, sí, qué hermoso, no. El objetivo es que tú sientas cosas, que tú observes pensamientos incómodos, random, o lo que sea, y que aún así notes que te has distraído y regreses amablemente. Y les enseño frases de regresar. Por ejemplo, ya me distraje. No sé, me da comezón en la cabeza, me quiero rascar. Y en ese momento le digo, ¿es válido que te distraigas? Regresa. Y entonces les enseño. Imagina que tu mente es como un niño pequeño que se ha distraído. Es un niño que tú quieres mucho. Hay personas que tienen hijos, hay personas que tienen sobrinos, hay personas que son cuidadoras. ¿Cómo le hablarías tú a fulanito? No, pues le diría, ven mi amor. Así dile a tu mente. Ven, te has distraído, regresa. Regresa, estamos aquí en la entrevista. Calma. Regresa. Ese es el verdadero ejercicio de la atención plena. No es relajarme, es ser paciente conmigo, con mis pensamientos, con mis distracciones y decirle a mi mente, estoy aquí, regresa, vuelve, estás a salvo, respira. Y notamos a lo mejor un ancla, pueden ser la respiración, sonidos, una textura, están agarrando una textura, se han distraído, vuelven a la textura, etc. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Podría compartir cómo aborda la frustración o el sentimiento de no poder meditar bien en pacientes durante las sesiones de MBCT sin invalidar sus emociones, pero manteniendo el enfoque terapéutico? Claro, los normalizo, les cuento cómo yo inicié, les digo, ¿tú crees que yo me encanta meditar? No, a veces medito y estoy, o sea, normalizo mucho la experiencia, la valido, les explico que es imposible que un cerebro humano común pueda, ni los monjes tibetanos, ¿no? Pueden estar así todo el tiempo en OM, no.
Que primero, para esto ya tenemos un trabajo previo donde identificamos sus principales reglas o creencias limitantes o estas situaciones que lo tensan, o a lo mejor más bien son estas sensaciones físicas de rigidez, de es que no me relajo y me debería de relajar, ya debería de funcionar, y es que lo quiero todo rápido porque yo aprendí que todo es rápido y entonces no puedo, y eso ya lo trabajamos, ¿no? Y entonces cuando yo llego a este punto, yo le digo, observa tu mente, ¿qué te está diciendo? Que esto debería de ser más fácil. ¿Bien? ¿Qué es eso? Un pensamiento. Exacto, un pensamiento, una preferencia, un juicio, una regla que te inventaste. No es cierto. Regresa. Y entonces ahí, por ejemplo, sé consciente. ¿Cómo sientes tus hombros? Tensos. Ok, vamos a inhalar, vamos a exhalar y los bajas. Ok. Y entonces a partir de las autoindicaciones es bueno siempre estar como, no dejar mucho tiempo así sin hablar, porque el cerebro se distrae. Entonces cuando somos principiantes debemos de tener seguimiento, ¿no? Yo los dejo 5 segundos, te voy a dejar un rato, solo respira, te vas a distraer, vuelve. Y ya. Y de nuevo, ¿cómo te sientes? No, pues tensa, o tengo ganas de llorar, o me siento bien. Ok, vívelo. Cualquier emoción que te atraviese es válida, está bien, no deberías de sentir algo, o sea, específicamente no. Y entonces a partir de eso empiezan como a relajarse. Y sobre todo recordar siempre que la meta no es relajarme, no es estar bien a la tercera meditación. La meta es ser compasivo. La meta es reconocer que tengo experiencias humanas que me fastidio y que está bien, y volver. Esa es la meta. Muchas gracias, sería todo de mi parte. Sí, gracias. Continuando con la entrevista, mis preguntas son las siguientes. Sabiendo que el mindfulness ayuda a las personas a separarse de sus pensamientos y la ACT promueve la difusión cognitiva, ¿cuáles son las 2 o 3 técnicas principales que usted combina de ambos enfoques para ayudar a un paciente con ansiedad constante? Ay, muy buena pregunta. En la parte del ACT utilizo mucho la identificación de los valores, que es justo tener como estas acciones con sentido. Como mencionábamos, a diferencia de otro tipo de enfoques terapéuticos, la creencia de que yo tengo algo malo o que tengo una conducta inadaptada o negativa hace que las personas centren mucho la atención en eliminar eso y ya, ¿no? Pero esto no nos ayuda mucho a la parte de la resistencia al cambio, a la mejor adaptación al mismo, etc. Entonces, en la parte de ACT me centro mucho en primero identificar los valores de la persona, qué es lo que le da sentido o por qué viene, hacia qué valores me estoy alejando o está atacando o está transgrediendo esto que estoy atravesando en mi vida, ¿no? En este caso la ansiedad. Y a partir de eso identificamos también esta parte de la difusión en cuanto a tengo una mente que tiene ciertos pensamientos y luego soy yo como conciencia. Y ahí se utiliza mucho el mindfulness para poder hacer esta separación, esta difusión entre lo que estoy pensando y lo que yo soy, ¿no? Esa otra conciencia que es más arriba, que ve desde un ángulo mucho más amplio. Entonces, una vez que empezamos a trabajar, hacemos metas o retos que lleven a la persona a empezar a darle significado por sí misma a esos retos. Yo siempre les digo, yo no te voy a dejar cosas a ti, tú me vas a decir cómo quieres avanzar y cada acción que tú hagas en esta semana te debe de dar sentido a ti, no a mí. Porque claro, si fumar te relaja, ¿por qué lo dejarías? Si te funciona. Pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Pero si tú estás notando que eso hace que estés más, no sé, agotado en el gimnasio, no rindas, y eso le pega a tu valor de la autonomía, ya tiene una trascendencia para ti. Y entonces, si el reto es esta semana, no sé, fumas 3 cigarrillos diarios y en esta semana te comprometes a fumar 2 diarios, es una acción que ya tiene un valor, ya tiene un sentido trascendental para ti, porque te va a acercar a la autonomía. Y entonces, si lo ponemos en valores, que eso es lo que hace la ACT,
Con el mindfulness, que es, a ver, identifica el malestar, identifica qué piensas en ese momento, identifica que puedes aceptarlo y lidiarlo, entonces ahí la persona se empieza a mover. Obviamente esto va acompañado de otras estrategias de tolerancia, otras estrategias que empiezan a suplir el estar fumando, por ejemplo, o el evitar, ¿vale? Vale, muy bien. Al trabajar con ideas negativas que aparecen de pronto en la mente, o bueno, pensamientos negativos, la terapia tradicional, o sea la TCC, busca cambiarlas, hacerlas más lógicas. ¿Cómo le explica a un paciente en su enfoque usando ACT y Mindfulness? Propone tener una relación distinta con estos pensamientos. Ay, qué bonita pregunta. A ver, metáfora. ¿Has visto la película de Luca, del niño tritón que quiere salir al mundo de los juegos? Yo uso esa metáfora, pero puedes usar varias. Cada terapeuta tiene su estilo, cada terapeuta tiene sus metáforas. Yo lo que hago es decirle que tiene un Bruno en la cabeza, como en la película. En la película Luca se vuelve mejor amigo de Alberto. Alberto es un niño muy aventurero, hace todo lo que Luca quiere. Luca tiene miedo, Luca duda mucho de sí mismo, Luca es como, ¿no? Hay una escena donde están hasta arriba de una colina y Alberto le dice a Luca, es tu turno, tú aviéntate, ¿no? Luca se pasa enfrente y cuando está a punto de hacerlo, se congela y dice, no puedo. Alberto le dice, es tu Bruno, dile silencio Bruno, ¿no? Y haz lo que quieras hacer. Y entonces ahí yo le explico a la persona, le explico a mi consultante que tiene un Bruno en la cabeza, que todos tenemos un Bruno y que Bruno no es malo, pero Bruno muchas veces al intentar protegerme va a usar las mismas herramientas de hace años que llevo perpetuando porque tengo una historia de aprendizaje y que si mi Bruno me ha enseñado que lo mejor para afrontar las cosas es postergarlas al infinito, eso es lo que Bruno me va a seguir recomendando. No lo hagas. Al rato, después, estás cansado, estás cansada, vete a dormir, lo haces cuando tengas más ganas. Ese es Bruno. Entonces, yo lo que hago es desde ahí separar los pensamientos. No los dividimos en buenos y malos, pero sí le digo, a ver, ¿qué te está diciendo Bruno ahorita? No sé, que yo soy una mala persona porque no lloré en el funeral de mi abuela. Soy muy mala. Y entonces ahí le digo, ok, ¿esa es una opinión de Bruno o esa es la realidad? Y entonces lo que estamos haciendo aquí es que la persona vea las cosas desde una perspectiva amplia. Y luego metemos el contexto. Le digo, ok, ¿en tu familia suelen llorar abiertamente? No, jamás. Nunca he visto a mis padres llorar. ¿Por qué tú llorarías enfrente de todos en un funeral? ¿No te dice eso incómodo? Sí. ¿Y qué te dice Bruno para protegerte? No llores. ¿Tiene sentido desde tu historia de vida? Sí. ¿Y por qué es malo entonces? ¿Por qué Bruno te está diciendo que eres una mala persona? Y entonces ahí la persona empieza a observar y dice, no lo soy. Solo he aprendido a tener este comportamiento porque tiene una función. Me protege de mi propia incomodidad. Y entonces cada vez que estamos en terapia, le digo, ¿qué te dice Bruno? Y les enseño, a partir de ahora tú no me vas a decir yo pienso o yo soy. Es, Bruno opina que yo debería de ser perfecto. Bruno opina que yo no me debo de equivocar. Bruno dice que soy muy tonto para hablar. Bruno. Y entonces cada uno tiene su Bruno. A veces le cambiamos el nombre. Yo le digo, puedes ponerle el nombre que quieras, ¿no? Y entonces cada persona, a partir de lo que le gusta, de sus series favoritas, le pone nombre a Bruno, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a defusionar la mente. Ya no hay pensamientos buenos y malos que tengo que combatir o que debo de pensar más racionalmente. Es, yo pienso así porque tengo una historia de vida y un contexto, pero puedo observar el pensamiento y hacer otra cosa diferente ahora. Y así se hace. Qué bonita referencia. Sí. Y bueno, de acuerdo a su experiencia, ¿en qué tipo de personas o problemas, un ejemplo retomando el que dijo mi compañera, adolescentes con mucho estrés por la escuela o adultos con un dolor que no se quita, la combinación de ACT y Mindfulness le ha funcionado muy bien, o al revés, ¿hay algún caso o condición donde haya sido más difícil aplicar esta integración? Pues cada persona es un contexto definido, cada persona tiene una historia de aprendizaje distinta, entonces la terapia funciona. Lo que tenemos que preocuparnos como terapeutas es lograr tener la habilidad de adaptarnos al contexto de la persona que estamos teniendo frente a mí, ¿no?
He tenido personas con las que conecto súper rápido, se ríe de mis chistes, tenemos vivencias similares, o yo en su historia de aprendizaje puedo sacar también cosas que me han pasado y conecta y es más rápido. O también su contexto es mejor, tiene privilegios, puede venir a terapia semanalmente, tiene buenas redes de apoyo, o por el contrario, me ha tocado con personas que son rígidas o la edad, desde que me observan no compaginamos completamente, tienen miedo al cambio, a la terapia, son muy resistentes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí más bien será cuestión de identificar qué estrategias puedo utilizar primero y qué debo de reforzar antes de pasar al siguiente nivel, ¿no? Si una persona no está avanzando, no es la persona, es el terapeuta que a lo mejor está teniendo problemas diversos, desde la parte en cómo hablo, desde la parte en qué momento quiero aplicar las cosas, etcétera, pero nunca es la persona. Entonces, pues sugiero nada más eso, que seamos un poquito compasivos y sepamos adaptarnos a los ritmos de cada uno. Bueno, continuando con la entrevista, actualmente los adolescentes pues son los que viven como de manera más rápida por lo mismo de la tecnología y demás. Y quizá pues aplicar el mindfulness en ellos es un poco más complicado. ¿Qué técnicas para usted qué técnicas considera como más funcionales para este tipo de población? Adolescentes, definitivamente, por la cuestión generacional y como tú lo mencionas, la tecnología, hay un mayor incremento en el no poder retener información y la atención fragmentada. Entonces, en la medida de lo posible, si yo identifico que hay alguna situación así, hacemos algo que se llama control de estímulos. Por ejemplo, mucho de esto pasa con que no se pueden concentrar, no logran hacer tareas, trabajos, etcétera, ¿no? Por esto se diversifica toda su vida. Entonces, hacemos estos retos de desintoxicación del teléfono, ¿no? Yo me adapto mucho como a sus palabras, el detox y no sé qué tanto, y ya les digo, a ver, te reto a que, no tengas el teléfono durante media hora y se lo vas a dar a una persona de confianza y le vas a mostrar evidencia, ¿no? Por ejemplo, durante media hora te vas a desintoxicar del teléfono y ahí es cuando empezamos a utilizar en esta parte estrategias como el método Pomodoro, que son 25 minutos de atención por 10 de descanso. En esos 10 usa el teléfono lo que quieras, suena la alarma, 25 otra vez te mantienes con el teléfono alejado, lo dejas en otro cuarto, lo dejas bajo llave y vuelves, ¿no? En la parte de la atención plena, aquí en el consultorio hacemos varias cosas. Por ejemplo, tengo otros métodos que utilizo para lograr esta ancla a partir de los 5 sentidos, que es identificar 5 objetos, uno por cada sentido, que le llamen la atención a la persona. Y a partir de eso, esa persona tiene que aprender cosas dentro del mindfulness como mente de principiante. O sea, voy a describir este objeto que tengo como si lo viera por primera vez en mi vida, sin decir qué es, sino más bien qué siento, qué propiedades tiene, qué características tiene. Utilizamos también el mindfulness informal o les sugiero aplicaciones y a partir de eso pues yo me voy adaptando a las necesidades de cada persona. Bueno, por lo contrario, se prevé que en algunos años la mayor cantidad de población será constituida por personas de la tercera edad. ¿Considera que se deberían de aplicar las mismas técnicas para este tipo de población o que debería como de haber un cambio aquí? Sí, entre más creativo seas, creo que es mejor. La técnica en sí misma del mindfulness es tal cual prestar atención plena durante un tiempo sostenido de manera voluntaria y consciente. El cómo lo presentemos puede modificarse, variarse, dependiendo las situaciones de la población. Ahorita que mencionas eso, yo hice prácticas en un asilo, entonces no sabía que estaba haciendo eso, pero en su momento hacemos prácticas de atención plena. Y por ejemplo, para generar curiosidad y todo, lo que hacíamos era vendar los ojos de las personas y que adivinaran el objeto con el tacto o con el gusto o con el olfato, y eso genera justo nuevamente que el cerebro vuelva a reorientarse hacia un estímulo, en este caso un sentido, y a partir de eso estamos en atención plena. Entonces va a depender mucho de las demandas de la población.
A lo mejor lo logren con eso, a lo mejor con otras herramientas, a lo mejor con tecnología, pero se puede adaptar. Sí, es que ahora es un problema, ¿no? Porque siento que es de las poblaciones quizá un poco más apartadas. Olvidadas, sí, de hecho. Y bueno, como última pregunta mía sería, ¿bajo qué criterios clínicos específicos decide priorizar el uso del MBCT sobre la terapia cognitivo-conductual en un trastorno depresivo mayor recurrente? Ok, pues aquí más bien lo que observo es que dentro de la terapia cognitivo-conductual está mucho esta parte del debate de las creencias, pero eso muchas veces también en una persona con un diagnóstico depresivo causa justamente el volver a esta onda circular en la que me vuelvo a culpar o vuelvo a hacer un sobreanálisis o una metacognición. O sea, ya me siento mal por no lograrlo, pero aparte soy un estúpido porque no lo estoy logrando y ya me estoy juzgando porque me acabo de decir estúpido, entonces soy más tonto, porque ¿por qué me digo eso? Porque no debería, porque debo de ser compasivo. Entonces es la misma línea de pensamientos, ¿no? Lo que hace en este caso el mindfulness es genuinamente aceptar que estás lidiando con ese dolor, aceptar que habrá momentos donde no se va a ir y no es la meta que se vaya, que haya una ausencia de, sino más bien aceptarlo y a partir de esa aceptación saber que puedes tolerarlo, porque no es tan terrible. Lo que lo vuelve terrible es resistirme a él. Lo que lo vuelve terrible es culparme por sentirlo y por no querer sentirlo o por no saber cómo resolverlo, ¿no? Aquí, en la parte del mindfulness, hay mucho esta práctica de la autocompasión. Esa es muy buena para personas que tienen depresión. La autocompasión es una habilidad de hablarnos con empatía, entendiendo mi contexto, siempre entendiendo mi historia de aprendizaje, entendiendo aquellas cosas a las que estoy sometido o sometida, que me rodean, que me influyen todos los días y de las cuales no tengo culpa alguna. Por ejemplo, vivir en un sistema capitalista que premia el individualismo, que premia la producción, que premia el hacer las cosas a cierta edad y si no logras nada. Y eso se lo hago ver desde su historia de vida. Y entonces a partir de eso empezamos a trabajar más desde la no resistencia, desde no exigirme que tengo que tener un avance ya porque eso debe de hacerse, ¿no? Sino más bien desde la aceptación. Y entonces esto nos ayuda mucho. Creo que eso es muy importante porque pues actualmente creo que muchos tienen este pensamiento de culpabilización. Y pues por ahorita el trastorno de depresión y ansiedad pues son los que han sobresalido mucho, ¿no? Entonces pues conocer como este tipo de terapias del mindfulness creo que es muy muy importante para las nuevas generaciones. Sí, y pues las dejo con mis compañeros para que las sigan entendiendo. Bueno, continuando con mis preguntas, en pacientes con depresión recurrente, ¿qué indicaciones observo para decidir si el enfoque MBCT es adecuado o si conviene otro tipo de intervención? Bueno, parte del enfoque de mindfulness es justamente que pertenece al mismo gremio de la tercera ola o terapias de contextuales. Entonces, al menos en mi formación, me gusta mucho contar con esta preparación en AC, por ejemplo, preparación en TCC y preparación en mindfulness. Y lo que yo suelo hacer justamente es, a partir de que llega una persona con alguna situación de depresión, es primero identificar justamente qué sería lo más importante para esta persona o qué le daría sentido hacer, ¿no? Desde el AC yo empiezo siempre por acá, buscando valores, buscando el sentido de por qué viene aquí, cuál es el sentido trascendental de comprometerme a hacer cosas que me duelen, que temo hacer, que no me gustan, que no estoy acostumbrado y que ciertamente me van a implicar un esfuerzo empezar a ser diferente. Entonces a partir de eso lo trabajo mucho. En la parte del mindfulness, justo con la atención plena o cuestiones como estas virtudes del mindfulness o actitudes de mindfulness, mente de principiante. Hay personas que desde la depresión es como, es que no soy bueno o no lo voy a lograr. O sea, van mucho al futuro dando por hecho que no va a ser así. Y claro, ya tienen una situación a lo mejor crónica en la que genuinamente se han demostrado con evidencia de que no lo logran. Pero eso es justo, por ejemplo, desde el mindfulness, la mente de principiante.
todo el tiempo estás viviendo por primera vez. O sea, este momento no lo vas a volver a repetir jamás en tu vida. Siempre eres principiante. En el presente todo el tiempo eres principiante, ¿no? Entonces desde ahí vamos adoptando estas actitudes y a partir de las prácticas que ya mencioné, lo que se hace justamente es, por ejemplo, a mí me ayuda mucho la metáfora para poder ayudar a las personas a resistirse menos, ¿no? Y explicar, por ejemplo, el círculo de la depresión. Sabemos que esto se genera a partir de que estoy desmotivado y de repente quiero hacer algo, por ejemplo, me invitan a salir o quiero hacer ejercicio y pienso, no tengo ganas, lo hago cuando tenga ganas. Entonces, tengo una pérdida nueva porque hoy no fui a hacer ejercicio, me siento peor que ayer y mi lógica empieza a decir, bueno, hoy no tengo ganas, lo haré cuando tenga ganas. No tengo ganas, vuelvo a perder y así es el círculo, ¿no? Les explico esta parte y les digo, ¿cómo lo rompemos? Tienes que hacer las cosas sin ganas. El goce viene después. Y entonces a partir de eso, por ejemplo, tolerancia al malestar, acciones con sentido, son cosas que aplico. ¿Cómo hacen su experiencia tomando el caso de los adultos mayores que son consultantes? ¿Qué es recomendable implementar el mindfulness dentro de la terapia? Sí, de hecho, a nivel cognitivo les ayuda mucho con sus facultades. Cuando vamos creciendo, el cerebro sigue siendo un órgano maravilloso, pero es real que también a partir de la edad hay algunas otras funciones cognitivas que se pueden ir deteriorando si no las practicamos. Entonces, el mindfulness lo recomiendo 100% para seguir teniendo como esta sensibilidad, no solo a la parte de me siento mal o pienso esto, sino también a prestar atención a cosas que normalmente mi mente ya no está atenta, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a estímulos. El tener, por ejemplo, el teléfono está comprobado que reduce muchísimo mi capacidad de atención, de raciocinio, de pensamiento crítico. Entonces, con adultos de la tercera edad no hago como tal mindfulness, pero sí, por ejemplo, les digo, vas a ver una imagen por 10 segundos y cuando la quite tú me dices todo lo que recuerdas, ¿no? Y vamos aumentando el reto, ¿no? Recordaste 5 cosas, para la siguiente quiero que te acuerdes de 8, de 10. Y así lo hacemos entretenido. Entonces, sí, definitivamente es un recurso que para cualquier edad es indispensable. Y la práctica de mindfulness a veces es difícil de mantener desde el punto de vista del ART, donde lo importante son los valores de la persona. ¿Cómo usa usted esos valores para animar y ayudar a que el paciente siga con las prácticas de atención plena? Pues justo siempre me voy a enganchar a los valores. Utilizo al inicio una metáfora para los valores que es representarlas con una brújula. En ARC los valores van a ser una brújula que oriente tu camino. Entonces les explico mucho a mis consultantes que es como si estuviéramos en una película de piratas, no sé, de Piratas del Caribe, o si no conectan con esa película les digo, imagínate que eres el capitán de un barco y a veces te sientes perdido, estás en medio del mar y no hay nada y no sabes si vas bien o vas mal o te regresas. Lo que nos hace falta es la brújula y yo les explico. Tú eres el capitán, tu barco representa todas tus acciones, todo lo que tú controlas, tu tripulación es tu mente, tus pensamientos, tus experiencias. Y el mar es la vida. ¿Qué nos falta? Tener un lugar a donde llegar. Y entonces les digo, tu brújula van a ser tus valores. Y hago una diferencia entre valores y metas. No es lo mismo objetivos a valores. Los objetivos son como una lista de compras que te imponen desde que eres pequeño o pequeña y que muchas veces ni siquiera van contigo o es imposible que las cumplas porque pensemos en una persona que tiene un contexto socioeconómico difícil y le piden a lo mejor tener un ingreso y una casa nueva y un carro último modelo a los 30, no va a lograrlo, es imposible. Entonces no nos vamos en metas, nos vamos a valores y les explico. Los valores son esta fuente inagotable de sentido, trascendencia, es las cosas que te mueven, que te hacen vibrar, que te dan así como que por esto lo hice, ¿no? Y les pido que conecten con una persona que admiren, no sé, tu mamá, tu papá, lo que sea. Les digo, ¿por qué lo admiras? Porque logró esto, porque fue mamá soltera y me cuidó y le echó ganas y muchas veces no teníamos ni para comer, pero ella veía que hacía, o etcétera, ¿no? Porque sea que le inspire de esa persona. Y entonces ahí le digo, ahora identifícame en valores. ¿Por qué te importa esa persona? Porque es valiente, porque es independiente, porque es amorosa, porque ayudó, porque apoyó, porque conectó, porque... Y ahí vamos a sacar valores. Tengo de hecho en esa cajita una lista de valores, se las doy.
las leen y les digo, dime de todas estas palabras que ves, ¿qué valores sientes que te representan más? ¿O te sientes más alejado en este momento de esos valores? Y entonces ya las personas lo van identificando mucho mejor. Cuando tenemos una situación de depresión con ACT, lo que hago es, acuérdate de tus valores. Si hoy no quieres salir de la cama, si hoy no te quieres bañar, si no tienes ganas de comer, te acerca o te aleja de tus valores. Y a lo mejor las personas me dicen, un valor sería el amor. No comer hoy me aleja de amarme. Comer hoy, aunque no tenga ganas, me acerca a amarme. Entonces le digo, tú decides, ¿qué hacemos? Y me dice, voy a comer, porque eso me acerca al amor. Y eso es un valor importante para mí. Trascendencia, ¿vale? Así lo aplico. Bueno, esa fue mis 3 preguntas y ahora lo dejo con mi compañero Alberto. Mi primera pregunta sería, en casos con personas que tengan algún trastorno como déficit de atención o del espectro autista, por ejemplo, ¿no sería recomendable en este caso el uso de esta terapia o sería menos efectivo? Como tal, en personas con TDAH o autismo, hay terapias que por sí mismas son indispensables y son base para su tratamiento. Dependerá mucho del nivel de autismo, por ejemplo, que lleguen a tener, o del TDAH. Hay personas que, por ejemplo, tienen TDAH y tienen una vida normal sin necesidad de medicamentos. Hay otros que tienen la hiperactividad o la inatención muy elevada. Y ya cuando se les da ese acompañamiento, por ejemplo, en mi caso, he atendido a personas así, con TDAH sobre todo, y ahí yo lo que observo es que tanto tienen estrategias funcionales dentro de su rutina, ¿no? Que tanto yo puedo implementar algunas más, o que tanto a lo mejor, por ejemplo, si es una persona con autismo muy elevado, más bien tendremos que empezar por cosas mucho más básicas, ¿no? Como simplemente mantener un poco más la mirada o acostumbrarme a ciertas texturas, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en una situación profesional, lo que yo tendría que hacer es derivar a instituciones que se especialicen en ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque la terapia basada en evidencia nos indica que hay una forma de observar a estas personas y de trabajar con ellas, y es algo en lo que yo no tengo esa formación. Pero pensemos en una persona que viene con TDAH, ya está trabajando como esas partes, pero ahora dice, tengo ansiedad o tengo depresión o mi vida no tiene sentido, de repente no me dan ganas de salir. Ahí lo podemos trabajar súper bien, desde ACT, desde Mindfulness, ¿no? Y entonces aquí más bien tendríamos que ver primero hacia dónde vamos a apuntar esas problemáticas para saber de dónde lo vamos a trabajar, o si requiere más bien otro tipo de terapia. Okay. La siguiente, un poco más fuerte en este caso, en casos más severos donde la depresión se pueda presentar con ideación, ¿así se puede trabajar con el consultante y de ser así, bajo qué condiciones? Sí, cuando estamos hablando de ideación suicida, se activa un protocolo. Independientemente de lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es poner a la persona sana. Entonces, cuando se habla de ideación suicida, tenemos un registro justamente que nos ayuda a medir esa parte, qué tan latente es, y va a medir varias dimensiones. Por ejemplo, apoyo social, alcance a situaciones de riesgo o vulnerabilidad, básicamente factores protectores y factores que vuelven vulnerables, factores de riesgo. Una vez que hacemos esto, se tiene que avisar a cualquier persona, familiar, amigo, vecino, alguien muy cercano. Esto me ha pasado con adolescentes, entonces a los padres, ¿no? Yo les explico, no es necesario que les diga por qué te sientes así, pero sí es necesario que les diga que no te pueden dejar solo con la puerta cerrada en tu habitación, tienen que estar al pendiente. Pero yo ahí lo que hago con los padres es hacer un convenio donde qué tanto es invasivo, o sea, es demasiado, y qué tanto es necesario que lo mantengan a la vista, ¿no? Y lo primero que se trabaja es justamente qué tanto está propenso a cumplir el deseo o qué tanto no. Y desde ahí, por ejemplo, siempre valido y normalizo. Jamás se debe de satanizar a nadie. Yo lo primero que hago es, ¿has pensado en también me ha pasado en algunas ocasiones, o tuve un momento de mi vida donde a lo mejor esto era una opción, y explicarle a las personas que no es algo malvado o no están defectuosos, sino más bien
que es una situación en la que se vuelve un escape ante el dolor que estoy viviendo que no he podido manejar de otra manera. Y ya de ahí nos basamos en lo que sigue, ¿no? Estrategias de afrontamiento y lo demás. Ok, perfecto. Y considera que un punto importante para evitar la rumiación de pensamientos es el enseñarle al consultante a diferenciar cuando existe algo que puede hacer para resolver dicho problema y cuando no. Sí. Lo primero que les digo, y regresando a la atención plena, es tú solo vives en el presente, no vives en el pasado, no puedes resolver a futuro. Y entonces aquí empezamos a hacer esta diferenciación, justo como lo mencionas, desde preguntarme, ¿esto que estoy pensando está pasando en este momento? Si la respuesta es no, no tiene sentido pensar. ¿Por qué? Porque no lo voy a poder resolver. Ojo, es diferente esto a utilizar la ansiedad para lo que es creada, que es para anticipar, planear y prevenir. Cuando la persona está cayendo en una situación de rumia que lo paraliza o que no lo deja dormir, lo que le digo es, no, tienes que identificar y salir de tus pensamientos. Esto ya he trabajado con técnicas de difusión cognitiva, técnicas de tolerancia al malestar y técnicas también para rumiar a lo mejor, e incluso hacemos estrategias de ¿qué es lo que más te preocupa? Identificamos la creencia que más teme. No lo voy a lograr, o fracasar, perder. ¿Ok? Y la atacamos desde ahí. Lo enfrento a ese miedo y la rumia va disminuyendo, ¿no? Entonces, sí, es una buena estrategia identificar qué problema es algo que ya necesito resolver y qué problema no es necesario ahorita. Y normalmente, ¿qué crees? Que cuando se habla de rumia, pues no son problemas que existan ahora. Pues no tiene sentido, ¿no? Lo digo fácil, pero hay una serie de cosas que hay que hacer para llegar a ese punto. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Ya sería la conclusión de esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo, por haber estado